Bien, vamos a comenzar y así que les voy a pedir que traigan sus Biblias. Si ya la tienen ahí, quiero que busquen en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, a partir del versículo 3. Bueno, en el conversatorio pasado que tuvimos, hemos podido ver, les conté acerca de Pedro y de lo que sucedió también con Pedro. Y ahora en la carta de Pedro nos da otro nuevo mensaje. Vamos a leer a partir del versículo 3 y vamos a ir leyéndolo y aprendiendo. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esta, esta frase, esta es la base de nuestra fe, de que Jesucristo resucitó de entre los muertos y que nosotros que andábamos en pecado ahora nos dice, nos hizo renacer para una esperanza viva. Antes vivíamos de esa manera sin conocer de Dios, pero ahora hemos renacido, hemos nacido de nuevo. Ahora tenemos una esperanza que es en Cristo Jesús. Y ahora yo quiero hacerles la pregunta, ya que estamos hablando acerca de la resurrección de Jesucristo. ¿Alguna vez le han preguntado, o tú mismo, o si en algún momento en tus pensamientos vino eh, esta pregunta de que si en verdad esto sucedió? O sea, de que Jesús resucitó de entre los muertos. Yo creo que a mí me ha pasado, bueno, yo me he preguntado también eso muchas veces, porque sí, creemos por fe, creemos que Jesús, nuestro Señor, resucitó de entre los muertos. Pero ¿cómo podemos responder cuando somos confrontados? Y tal vez tenemos algún compañero que se llame a ser ateo, por ejemplo. Aunque ahora no lo pasen, pero en algún momento llegará alguien que les preguntará lo mismo. ¿Realmente Jesús resucitó de los muertos? Sé que en el mundo quieren opacar, quieren menospreciar la palabra de Dios y lo toman muchas veces como cualquier texto, como cualquier libro. Y, muchos dicen, no, que Dios no existe o que es una creación humana o que eh, es, es un mito y entre muchas otras cosas más. Pero si revisan, hay escritos antiguos incluso donde se habla de que Jesús verdaderamente, hay libros muy antiguos de la época de Jesús que hablan exactamente de Jesús, aparte de la Biblia, porque hay quienes dicen o como que no toman en cuenta la Biblia. Por ejemplo, Josefo, para los que están llevando el curso de ETE, Josefo es un historiador judío que que estuvo más o menos cerca a la época de Jesús.
y que escribió ciertas cosas acerca de Jesús. Y hay muchos más escritos que también hablan acerca de él. Lo cuatro, vamos a leer. Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Siguiente, versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hasta ahí un momento. Vamos a un ratito a Efesios capítulo 2, versículo 8. Nos dice allí, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Hay dos cosas que Dios nos da para poder creer en Él. Uno es su gracia y otra es la fe. El mismo versículo nos lo dice, y esto no de vosotros, esto no es de ustedes, sino es algo que Dios nos ha dado, Dios nos ha regalado. Ahí mismo dice, pues es don de Dios y es por gracia, sin merecerlo. Dios nos ha dado de fe para poder creer en Él. Volvamos al versículo 5, nos decía que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Aquí quiero abrir un poco el debate, quiero abrir un poquito el debate, porque hay hermanos que creen de que se puede perder la salvación. Y les hago la pregunta. Yo sé que es un tema un poquito más difícil y que se tiene que estudiar, pero yo también me he preguntado eso. ¿Se puede o no se puede? ¿Qué dicen? Yo opino que no se puede perder la salvación, porque si ya eres un hijo de Dios, escogido por Dios, porque nosotros no escogemos, es Dios quien nos escoge primero, Ujú, entonces Dios no se equivoca. Entonces, si Dios ya nos escogió como hijos, no podemos perder la salvación. ujú. Ujú. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más, chicos? Toda opinión vale, chicos. Toda opinión vale. No se trata de responder bien, sino de poder resolver nuestras dudas. Porque yo en cierto momento yo también me preguntaba eso. ¿Y saben por qué viene todo eso? Lo hemos leído en el mismo versículo. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Dios mismo nos está guardando nuestra fe. Y después vamos a ver la explicación, cómo es que Dios nos hace guardar la fe. Pero primero, allí Pedro nos dice que Dios es el que nos hace guardar nuestra fe, quien nos sostiene, quien nos fortalece. Ahora, con respecto a lo que les decía de se puede o no se puede perder la salvación, eh, en mi opinión, yo creo que no. He también investigado un poco, pero creo que se tiene que profundizar más, pero yo también creo que no, porque Dios, hay innumerables textos donde nos habla que Dios nos guarda y que esos pensamientos, esas dudas pueden venir en ciertos momentos de debilidad,
Tal vez como cristianos nosotros, o como jóvenes también, vamos a tener que luchar contra el pecado. O en nuestras vidas podemos tener un pecado que todavía está allí. Por ejemplo, si muy bien, hemos nacido de nuevo, Dios me ha hecho conocer su palabra, pero supongamos, ¿no? Que aún me gustaría ser chismoso y que no lo puedo dejar. Aún cae en eso, ¿no? O supongamos que también eh, puede caer en la mentira, ¿no? Y muchas veces el diablo no puede eh, tratar de hacernos dudar para que creamos en la mentira. Pero aún el pecado más grave, se podría decir, Dios nos puede perdonar. En la Biblia solamente se menciona un pecado que Dios no perdonó en el Nuevo Testamento. Y fue a los fariseos. ¿Y saben por qué? Porque presenciaron milagros, presenciaron el obrar de Dios, los vieron con sus propios ojos. Eh, Estaba profetizado en las Escrituras y ni aún así creyeron en Dios. No creyeron que Jesús era el Hijo de Dios. Entonces, eh, como nos dice su palabra en 1 de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es, primero que nos dice, fiel y también que es justo. No nos dice que Dios es solamente fiel, que Él nos puede perdonar, sino nos dice que también es justo. Muchas veces las consecuencias de nuestros actos los vamos a tener que llevar. Y Dios sí nos perdona, Dios nos restaura, Dios nos da nuevamente comunión con Él. Por más difícil que ha sido el pecado, Él nos ayuda, nos restaura. Y aún así, Él nos guarda. Ahora, en la Biblia también hay, hay advertencias para que también nosotros no caigamos. No significa que, bien, así como que Dios me perdona, entonces voy a pecar y voy a hacer lo que yo quiero. Eso es totalmente contrario a la palabra de Dios. No significa que porque Dios nos perdona, nosotros podemos hacer lo que queremos. Ahora sigamos. Versículo 6 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. 7 para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Qué nos quiere decir? Que Dios permite muchas pruebas en nuestras vidas. Dice, aunque, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Y por qué hace Dios esto? Para que dice, sometida a prueba vuestra fe,
mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Para qué? Para que nuestra fe crezca. Yo me recuerdo hace unos más o menos 3 años atrás, sí, 3, 4 años atrás, le pedí a Dios en oración, Señor, ayúdame a aumentar mi fe, a crecer en la fe. ¿Y sabes qué es lo que Dios trajo? Trajo problemas a mi vida. En serio, vino como una ola tremenda de situaciones que tenía que soportar. Es allí donde nuestra fe va a crecer. Tiene que probar nuestra fe. Es allí donde eh, aquí nos da un ejemplo, ¿no? Eh, que el oro, dice, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego y se hallada en alabanza. Algún día estaremos como Jesús lo dijo, como los siervos que fueron a presentar sus talentos al, al dueño. Algún día estaremos delante de Él y rendiremos cuenta de todo lo que hemos hecho. Y afrontado, si hemos afrontado diversas pruebas agarrados de la mano de Dios, dice que nuestra fe va a ser mucho más preciosa que incluso que el oro y va a ser hallada en alabanza. Todo lo que nosotros hemos hecho dará gloria y honra a nuestro Dios. Ahora, ser cristiano no significa que también eh, está bien, debemos leer, estudiar la Biblia, pero es necesario, y así como lo dice la Biblia, Dios produce en nosotros el querer y el hacer. Y que nosotros debemos hacer instrumentos en las manos de Dios para poder hacer esas buenas obras que Él quiere que hagamos. Dice versículo 8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y esa pregunta es, bueno, ese texto es clave, porque dice algo que es verdad. Nosotros no hemos visto al Señor, pero creemos en Él por la fe. Creemos que Él resucitó de los muertos. Creemos que gracias al sacrificio de nuestro Señor tenemos ahora vida eterna. Y sé que en estos tiempos bueno, para el mundo es difícil creer en, en algo si no lo ve. Como dice esa frase, ver para creer. Aún incluso tratan de encuadrar a Dios en algo tan pequeño.
Aún a través de la naturaleza tú puedes encontrar a Dios. Si tú te vas en algún momento eh, de viaje al campo, a la sierra o a la selva, a donde quiera que tú vayas, ¿te has preguntado alguna vez cómo es que todo esto se hizo? ¿Cómo es que el mundo tiene límites? ¿Cómo es que nosotros mismos tenemos límites? Por ejemplo, ninguno de nosotros nos vamos a salvar de la muerte. Todos vamos a pasar por la muerte. No tenemos control de eso. O incluso he escuchado que en estos tiempos eh, dice que los más ricos están buscando mantenerse jóvenes, pero aún así no pueden librarse de la muerte. Es más, otros quieren irse hasta Marte, ya están haciendo viajes espaciales, quieren, quieren ya vivir allá en Marte, pero sin embargo se dan cuenta de que a pesar de todo el conocimiento, toda ciencia, somos aún limitados. Muchas veces el hombre cree serse superior a Dios y el ateo es la persona que directamente eh, desecha a Dios. Y, y esto no comienza ahora, sino comenzó desde el desde el Génesis. Por ejemplo, vamos a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículos 4 y 5. Todos sabemos la ordenanza que Dios le había dado a Adán y Eva de que no coman el fruto de aquel árbol. Así que vamos a leer. Dice versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, el hijo, no moriréis. Le está engañando. Versículo 5. Sino, ¿qué sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal? Cuando Satanás los tentó, no sé si se han dado cuenta, pero Adán y Eva eran los únicos sobre la tierra. Pero, ¿cuál fue el pecado que cometieron ellos? Sabemos que obviamente comieron el fruto de aquel árbol y que eso es desobediencia. Pero cómo el diablo los tentó? El, y la clave de eso está allí. Dice, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. De esa manera ellos pecaron. Y desde el comienzo, los hombres o la humanidad quisieron ser más que Dios. Quisieron poseer las tierras. Aún el hombre muchas veces se jacta del conocimiento. El hombre muchas veces se da gloria a sí mismo por un nuevo descubrimiento, cuando nada escapa de la mano de Dios. Dios lo sabe todo. Dios realmente lo sabe todo. Nosotros simplemente estamos descubriendo las cosas que Dios ha dejado. Ahora nos vamos a pasar de frente hasta el versículo 13, del 13 hasta
el versículo 21. Y ahora vamos a ver qué es lo que quiere Dios de nosotros. Nos dice el versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Qué más nos dice? Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Antes no conocíamos a Dios y estábamos cegados por el pecado. Ahora, ¿qué nos dice? Ciñan vuestros lomos, o sea, refiriéndose, como diciendo, quiten la venda de sus ojos, renueven su entendimiento, sean sobrios y esperad por completo en la gracia cuando Jesucristo sea manifestado. También nos dice que no nos debemos conformar a los deseos que antes teníamos. Si hemos nacido de nuevo, sabemos de dónde Dios nos rescató, de dónde Dios nos, nos libró. Y dice versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y les hago la pregunta, ¿qué significa ser santo? Toda opinión vale, chicos. Toda opinión vale. No importa si se equivocan. Pero ¿qué concepto tienen acerca de qué es ser santo? Santo no es ser, para aclarar, un muñequito de adobe, un Arcilla. muñequito de arcilla, un cuadro o un muro. Eso no es nada santo. Pero ¿qué entienden cuando decimos que debemos ser santos? Que debemos buscar acercarnos a Dios. O sea, no vamos a llegar al punto a no, a no pecar, ¿no? Como Jesús, pero al menos acercarnos, ¿no? O sea, sed santos porque yo soy santo. O sea, mantenernos en ese camino, ¿no? De buscar, de reconocer cuando nos equivocamos, ¿no? De pedir perdón, pero buscar asemejarnos a Cristo, ¿no? Así es. Ser santo, bueno, les hago la pregunta. ¿Ser santo tiene que ver con mi vestimenta? ¿Ser santo tiene que ver con mi peinado? Hay hermanos que piensan, ¿no? Que si tú, por ejemplo, en el caso de las mujeres, si no se ponen una falda desde la cintura hasta la rodilla, tú no eres santa, ¿no? Es más, nos dicen que porque usa jean, este, es pecado. O porque usan adornos, es pecado. Y sinceramente, hasta donde yo sé y hasta donde yo he aprendido, eso no es pecado. Pecado es cuando una persona ya lo hace con una intención, ¿no? Por ejemplo, si es, ujú. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, por ejemplo, se compra un adorno muy caro, ¿no? Y va con la intención de presumirlo en la iglesia. Entonces, allí sí es pecado. Pero no, el adorno no tiene nada que ver.
sino es el corazón, es la intención de la otra persona. Ahora, hay el caso también de la vestimenta, ¿no? Creo que debemos vestirnos tanto como hombre y mujer modestamente, no buscando el bueno, a pesar que tengas alguna ropa cara, normal, puedes ponértelo, no hay problema, siempre y cuando no haya alguna intención en tu corazón. Pero el problema es cuando yo busco lo otro, ¿no? El impresionar, el ser superior a los demás, el ser visto, eso sí es pecado. Pero ahora, eso tiene que ver con mi santidad. A la medida que vamos conociendo más y más a Dios, eh, vamos a ir cambiando nuestra manera de pensar, vamos a ir conociéndole más. Y en verdad sabemos que Dios lo que busca de cada uno de nosotros es nuestro corazón. Ahora, no estoy justificando tampoco que, bueno, porque Dios busca nuestro corazón, bueno, yo con lo externo, lo que quiera, no es así. En todo lo que hagamos, bueno, para definir santo es, según el griego, es apartado. Y se preguntarán, ¿apartado de qué? Somos, somos semejanza de Dios, pero no somos, eh, ¿cómo lo puedo decir? Dios es mucho más grande que todos nosotros. Dios es supremo, Dios es todopoderoso, Dios tiene el poder, Dios es nuestro creador. Ahora, cuando nos dice que debemos vivir una vida santa, es vivir una vida eh, donde nosotros nos acercamos más a Dios y nos alejamos más del mundo. Eso no quiere decir que muy bien voy a rechazar a mis amigos, bueno, amigos o compañeros del mundo. No, sino que mi deseo es siempre el de predicarles, el de que ellos también puedan creer en Cristo. No significa que nosotros nos cerremos en un círculo y solamente nosotros seamos los santos, sino que a través de nuestra vida, que a través de cómo somos nosotros y cómo Dios nos va moldeando, podamos reflejar que somos cristianos, que creemos en Dios. Por ejemplo, eh, cada vez que salgo con mi jefe a hacer algún mantenimiento, ustedes saben que trabajo haciendo mantenimientos de balanzas. Él, por ejemplo, hoy día fuimos a un cliente y bueno, yo estaba realizando el mantenimiento. Mi jefe estaba conversando con el señor, ¿no? Con el dueño. Y el, bueno, el dueño quería, como les dije, quería manipular la balanza, ¿no? Entre otras palabras, robar peso. Yo terminé mi trabajo ahí y mi jefe estaba hablando con el dueño. Y
Y mi jefe por un momento se olvidó de que yo le había dicho que no voy a hacer eso. Y le dije, entonces mi jefe se recordó y dijo, ah, no, Miguel no puede hacer eso. Entonces, y él dijo, no, Miguel es así y él es evangelista, me dijo, le dijo al otro dueño, ¿no? Él es evangelista y él no puede hacer eso. Entonces, por eso es importante también nosotros aclarar esas cosas, ¿no? Qué cosas podemos hacer y qué no. Porque todos saben que el mundo tiene una forma de vivir, una forma de hacer las cosas que muchas veces va en contra de nuestra integridad, de nosotros como cristianos debemos hacer. Entonces, debemos cada vez más vivir una vida santa, donde estemos en comunión íntima con Dios. Ahora vayamos al versículo 17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Vamos a leer. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Entonces, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es un contador a fin de mes? Bueno, o preparando, ¿no? Para fin de mes. Hace todo las cuentas, un balance de todas las cosas, los ingresos, los gastos y todas las cosas. De esa misma manera, cuando estemos ante Dios, dice, Él juzgará a cada uno según sus obras. Él va a juzgar, o sea, va a decir, Miguel, este día hiciste esto es bueno, muy bien. Miguel, este día hiciste esto malo y pasaste varios días hasta que me pediste que te perdonara y bien. Entonces, Él va a juzgar nuestras obras cuando estemos delante de Él. Y nos dice Pedro que debemos conducirnos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Todo el tiempo, entre otras palabras, que estemos vivos, porque no sabemos qué es lo que pasará con nosotros. Hoy estamos aquí, no sabemos qué pasará en unos minutos, en una hora. Puede ocurrir un temblor, puede ocurrir un asalto, puede pasar diversas situaciones que no las sabemos. Así que por eso Pedro nos dice allí, debemos conducirnos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y aún nos dice el versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Para los que se acuerdan del curso de Romanos, desempolven sus memorias. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando les ponía la imagen allí en el altar? De cuando el sacerdote entraba para sacrificar un cordero y para que en vez que muera la persona, iba a morir el corderito.
por él. Y así fue pasando años por años por años, pero nunca pudo limpiar el pecado. Es por eso que Jesucristo tuvo que morir en la cruz para que nosotros podamos ser limpios del pecado, para que podamos ser libres del pecado, para que ya el pecado ya no domine sobre nosotros. Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Incluso dice el versículo 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Ese era el plan de Dios. Pero dice, manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. O sea, no es que un día Dios creó al hombre y la mujer y pecaron y Dios dijo, uy, me equivoqué. No sucedió así, sino que Dios de antemano ya había hecho un plan. Incluso dice, antes de la fundación del mundo, ya estaba todo hecho. Y por eso que Cristo, nuestro Señor, dice, se manifestó por amor de vosotros. Y para terminar, versículo 21, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Entonces, ya sabemos lo que Dios ha hecho por nosotros y sabemos también qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y sabemos también por qué Dios hace o permite las pruebas. Sabemos por qué Dios nos guarda. A través de todos estos versículos hemos podido aprender todas estas cosas.